Hola, estimados estudiantes de nuestra materia de psicofisiología de modo virtual. Espero que estén muy bien y pues que hayan pasado muy buena práctica anterior de las estructuras que forman parte de, el sistema límbico que apoyan a pues el proceso emocional. Recuerden que ya antes estuvimos un poquito analizando las teorías de la emoción con la idea de que pudiéramos comprender un poco más este tema del que vamos a hablar en esta ocasión y para el cual ustedes tienen una tarea personal que realizar. Una vez que ya vean este video y que hayan leído las lecturas que están vinculadas con esta presentación y el video que también tienen por ahí, la idea es que ustedes simplemente pues entren a la plataforma, busquen un tamiz, así se le llama a esta especie de test rápido que aplicamos a las personas para poder identificar si hay algún tipo de condición personal, digamos, de interés. Y ustedes lo van a bajar de la plataforma, lo van a imprimir, lo van a llenar de acuerdo a sus vivencias personales y lo van a subir como evidencia de trabajo. ¿Ok? Hasta ahí llegaría pues la temática del estrés. Así que para complementar lo que han estado leyendo y uno de los videitos que por ahí colgué en la plataforma, pues vamos a hablar un poco ya más directamente de qué teorías están o qué aspecto teórico hasta ahora está vinculado con este tema del estrés. Así que vamos revisando esta temática. Bueno, muy bien. Em, la palabra estrés, colegas, hay que pensarla desde tres perspectivas diferentes. Puede ser un poquito complicado quizá indicarles esta parte, pero cuando ustedes ya tengan su vida profesional, es muy posible que cuando escuchen el discurso de sus clientes, pacientes o usuarios, es común que la palabra estrés ya es de uso coloquial, es decir, ya pasó a ser parte de uso de calle, si se puede llamar así, es decir, las personas la utilizan para referirse a aspectos de sus vidas que ya están alejadas en realidad de, digamos, como la versión formal, oficial o profesional de cómo usamos la palabra estrés. Por lo tanto, vamos a clarificar que digamos, el concepto de estrés o la visión sobre qué es el estrés puede tomarse desde tres caminos diferentes o por tres acepciones, como aparece aquí en el slide. Uno, podemos pensar el estrés como un estímulo. Cuando nuestros usuarios nos pueden decir que es que pelear con mi marido me estresa. Es decir, están refiriéndose a que el sujeto y la acción o el fenómeno de la discusión o el disgusto que tienen con la persona funciona como digamos, un disparador. Entonces, en los discursos de las personas podríamos escuchar de pronto que las personas utilizan la palabra estrés como el estímulo, no como el evento personal o como el fenómeno, digamos, emocional y alterado que la mayoría de los psicólogos manejamos. ¿Ok? La otra es que hay ocasiones en las que en los discursos de nuestros clientes, pacientes, usuarios, o en ocasiones hasta nosotros mismos digamos, como usuarios de la palabra estrés en calle, en una conversación ligera, podríamos también plantearlo como una respuesta. Es decir, cuando decimos, es que yo me siento estresado por mi trabajo. ¿Ok? Es decir, usamos la palabra estrés como una respuesta de nuestro organismo o como algo que detectamos interiormente en nuestro organismo que viene como una respuesta a un fenómeno contextuado. Entonces, también podemos usarlo de esa forma. Entonces, tengan cuidado entonces al pensar que la palabra estrés solamente se usa en un nivel, sino que semánticamente, pues en términos del vocabulario de las personas, lo usamos en esos diferentes formas o digamos como líneas del discurso. Y también, por supuesto, podemos hablar del estrés como esta interacción entre un organismo y el contexto en el que se vive. ¿Ok? Entonces, las personas también en el discurso podrían hablar de vivir en esa casa me hace estresarme cada día más, ¿no? O estar en esa colonia es estresante.
¿no? En ese sentido, lo que estamos involucrando, digamos, o lo que estamos haciendo semánticamente con la palabra estrés es señalar que la vivencia, lo cotidiano de estar en un espacio determinado podría originar algo de incomodidad, ¿no? O de una mala, digamos, relación o simplemente en el cotidiano con ese ambiente no hay una relación, digamos, sin fricciones, ¿no? Sino precisamente está altamente vinculada con malestares. Entonces, como ven, la palabra estrés en algún momento puede tener esas tres condiciones, así que hay que tener cuidado cuando escuchamos a nuestros usuarios o simplemente en una charla, digamos, general, porque las personas pueden usar la palabra estrés de diferentes formas, ya sea como nuestros usuarios o simplemente en un discurso, digamos, abierto. Hay tres modelos desde donde podemos también comprender que viene, digamos, la aportación del estudio del estrés o de esto que llamamos la palabra o semánticamente el estrés. Uno debe venir desde el modelo de la ingeniería, otro desde los modelos fisiológicos, que son los que quizá más nos interesan, y desde el modelo transaccional, que es otro que también nos interesa bastante. En el caso del modelo de ingeniería, la palabra estrés se aplica sobre todo a esta tendencia que tienen algunos materiales para poder, digamos, resistir la presión, el peso, el volumen, ¿ok? Es decir, la palabra estrés se utiliza de forma vinculada con materiales, ¿ok? Con la manera en la que los materiales que se utilizan en dicha, digamos, disciplina son capaces de poder, digamos, resistir o soportar cierta carga, ¿ok? Así que en ese sentido, digamos que el estrés tiene una vinculación como muy física, ¿no? Como muy empírica, como un fenómeno físico de digamos, de los materiales. Por otro lado, si pensamos desde el modelo fisiológico, ¿cómo es que se explica el estrés? Se explica principalmente como una respuesta que genera nuestro organismo, o sea, biológicamente nuestro organismo, ante ciertas exigencias ambientales o principalmente exigencias internas. Es decir, nuestros órganos tienen ciertas condiciones biológicas para mantener su homeostasis. ¿Ok? Les recuerdo que homeostasis dentro de esto que conocemos como la biología o incluso para nosotros en psicología, la biopsicología, representa esta condición del mantenimiento de variables estables a nivel interno. La temperatura, la frecuencia respiratoria, la distribución, por ejemplo, de energía, están vinculados con una homeostasis interna. Así todo lo que pase afuera de la piel puede ser que entremos a un lugar muy frío, salgamos al calor infernal de Mexicali, pero nuestra parte interna, nuestros órganos internos, hígado, páncreas, etcétera, están en un ambiente cálido moderado. Eso es homeostático, pues. Entonces, el estrés implica que hay momentos en los que estos cambios internos, por ejemplo, una alta temperatura, un déficit, por ejemplo, de energía, un déficit de distribución, por ejemplo, sanguínea o de distribución de oxígeno, pueden llegar a llevar a nuestros órganos internos a una, digamos, sobreexposición de respuesta, lo cual finalmente pues puede llegar a que nuestro organismo tiene rangos, ¿no?, de aceptación o de lucha ante esta demanda de cambio. Pero habrá momentos en los que esta tensión, este estrés, pues ejercido sobre los diferentes órganos y sistemas biológicos, puede llevar a que algunos de estos sistemas biológicos caigan. Por otro lado, desde el modelo transaccional, estamos hablando más en el entendido sobre todo de la psicología, digamos, del desarrollo, ¿no? Cómo
los organismos finalmente lidiamos con un ambiente incierto, cambiante, que no es el mismo siempre y por lo tanto un individuo, un humano pues, o incluso un organismo no humano, tiene que lidiar con los aspectos, digamos, cambiantes constantemente del medio. Por lo tanto, esta interacción, esta relación entre un organismo y su medio puede llevar a fricciones, ¿no? A necesidades que tienen que ver con la adaptación del individuo como todo, como ente unido, pues como ente único, a tener que, digamos, en su momento poder pues vivenciar o vivir la experiencia de este mundo cambiante con sus recursos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, esto que decíamos hace un momento, ¿no? Personas que, por ejemplo, necesitan, por condiciones de lo que fuese, necesitan o están viviendo en situación de calle, ¿no? Las personas, por ejemplo, mucho migrante, ¿no? De los que nosotros vivenciamos aquí en nuestra región, en la frontera, tenemos muchas personas que han llegado desde otros lugares, no tienen casa, no tienen un lugar estable donde estar y muchos de ellos pueden llegar a terminar viviendo en calle o en situación de calle. Eso significaría que los fenómenos ambientales como el sol, el calor, el polvo, la tierra, la falta de tener un techo, la falta de cercanía con las personas importantes, como sus familias, por ejemplo, no está presente. Así que esas son fuerzas que en su momento generan tensión para el individuo y por lo tanto a ciertas demandas tensionantes del ambiente va a haber respuestas adaptativas del sujeto o del individuo que las vive, pero va a llegar un momento en que esas fuerzas tensionantes puedan ser tantas o puedan estar al mismo tiempo que puedan causar entonces cierto quiebre, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las causas que nos llevan a tener estrés o vivenciar lo que se denomina estrés dentro del campo de la psicofisiología? Estos que aparecen aquí quizás son de los más reconocidos o más importantes dentro de nuestro campo de estudio. El primero, recuerden que ya habíamos revisado nosotros los ritmos biológicos y sabemos que hay estas variables biológicas que constantemente están ciclando, como el sueño, como las ondas cerebrales, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la liberación hormonal. Son estas acciones biológicas que constantemente están en un circuito rítmico, armonioso, ¿no? Pero si cambiamos ese circuito armonioso, entonces generamos un estrés o entendido desde el modelo fisiológico, pues ¿se acuerdan? Que lo veíamos ahora. Es decir, llevamos a que, por ejemplo, si ustedes se saltan el desayuno, es decir, no cumplen con esta ritmicidad de ingesta de calorías o de ingesta de glucosa necesaria para el organismo para funcionar, están interrumpiendo, por ejemplo, un mecanismo como la digestión, que es un ritmo necesario, ¿no? Para la obtención de energía, pero también para cumplimentar cierto desgaste orgánico que debe recuperarse con nuevos nutrientes. Entonces, cuando tenemos este cambio, esta perturbación en una acción rítmica que el organismo tiene ciclado exactamente en momentos, nosotros mismos estamos llevando a un cambio en el proceso homeostático de nuestro cuerpo. Por lo tanto, esta perturbación, esta alteración de los ritmos biológicos, sobre todo los circadianos, va a llevar entonces a fenómenos de estrés, porque entonces nuestro páncreas, nuestro hígado, nuestro sistema nervioso no tiene glucosa porque no desayunamos. Entonces lo estamos llevando a un límite biológico para seguir funcionando y por lo tanto, digamos, lo sometemos a una tensión. Otra causa de estrés puede ser el jet lag. Recuerden que el jet lag es este fenómeno que viven las personas cuando viajan digamos, de oeste al este y pasamos por varios usos horarios. Es decir, imagínense que viajamos de Ciudad de México a Francia. Entonces, al pasar sobre estos diferentes momentos de horario y nosotros vamos contra el sol, digamos, vamos a estar modificando exactamente el ritmo que ustedes ya conocen, que es el ritmo sueño-vigilia. Este cambio biológico lleva a que también
modifiquen otro conjunto de ritmos circadianos o incluso infradianos o ultradianos. O sea, todos terminan cambiados gracias a que cambiamos pues el primero, ¿no? Que decíamos ya algunas clases atrás, es uno de los más importantes, que es precisamente el ciclo sueño-vigilia. Así que el jet lag, esta sensación de desajuste que perciben las personas que viajan en avión a este tipo de viajes digamos, transmeridionales, van a generar también estrés fisiológico. ¿Ok? Otro de las causas de estrés, que estas ya tienen que ver con el modelo más transaccional, o sea, del desarrollo humano que veíamos, pueden ser los cambios vitales. Es decir, hay cambios normativos y otros no normativos que van a suceder en nuestras vidas, colegas. Los normativos son esos cambios esperables, ¿no? Por ejemplo, salir de la primaria y entrar a la secundaria. O en este caso, casarse, ¿no? Se puede ser algo esperado. O esperemos que eso pase. La otra es tener un bebé, ¿no? Que ya sé que muchos de ustedes no quieren tener bebés, pero que no nos pase como Europa, colegas. Lo importante es que este es una cosa esperada, ¿no? Una cosa esperada es tener familia. Otra cosa esperada es que te contraten en un primer trabajo, ¿no? Pero es un cambio que viene con la vida, con el transcurso de lo cotidiano, pero al fin y al cabo causa preocupación. Entonces, la situación estresante viene precisamente de cosas normativas, o sea, las cosas normales que implican cambio, pero también de aspectos no normativos, ¿no? O sea, cosas problemáticas que no espera uno, ¿no? Como sufrir, por ejemplo, una fractura es algo no normativo. O sea, no lo esperamos, sabemos que algún día podremos quebrarnos un huesito, sobre todo si estamos ahí haciendo zumba, ¿no? Y bailando ahí, o haciendo aeróbics, o corremos, o a lo mejor vamos a caminar allá, hacemos senderismo, ¿no? En la Rumorosa, y de repente pisamos mal una piedrita y por allá terminamos al fondo del cerro, ¿no? Entonces, esa fractura es algo no normativo. No lo esperábamos, es algo relativamente inesperado y por lo tanto puede generar que ustedes no vayan a la escuela, faltan al trabajo, en casa tienen que buscar quien los cuide, van a tener yeso durante 2 meses, a lo mejor solda el huesito, a lo mejor no solda el huesito. Todas esas consideraciones extra sobre el propio accidente pueden generar entonces estrés. Así que tanto los cambios vitales, colegas, los que son normativos, los que parecen esperables, como tener hijos, por ejemplo, tanto los no esperables o no normativos, como quebrarse una pierna, van a generar también estrés desde el punto de vista transaccional, o sea, son momentos del desarrollo humano que exigen recursos del individuo para poder, digamos, como solventar ese momento y brincarlo, ¿no? Comprenderlo, asimilarlo, hacerlo suyo y seguir la vida. Hay un concepto muy interesante, colegas, que ustedes ya revisaron hace algunos semestres atrás en su materia de desarrollo humano y que tiene que ver con la teoría de Seligman, que se llama desesperanza aprendida. Este concepto es muy interesante porque, vuelvo, ustedes ya lo revisaron, pero tiene que ver también mucho con la sensación de causas o motivos que llevan a la sensación estresora de parte de los humanos, de las personas. Y es que hay una cierta necesidad de control de parte de las personas sobre los eventos a veces fortuitos o inesperados o inciertos de la vida. Cuando se ha perdido esta sensación de control, generalmente llega lo que se conoce como desesperanza, que es un fenómeno muy, muy vinculado, si ustedes ya han leído sobre depresión, es un concepto muy, muy vinculado con la tristeza profunda. El no tener control, colegas, sobre lo que sucede en la vida o sobre lo que nos sucede día a día, va generando también una sensación ya mucho más psíquica, mucho más asociada con el concepto de aparato psicológico, pues afectado, en donde al tener la sensación de que la inflación está subiendo, tener la sensación de que en algún momento los cambios en las leyes pueden quitarte tu casa, que va a haber un enfrentamiento mundial con armas atómicas, toda esa sensación como más grande que nosotros y que no podemos participar controlándola, puede generar una sensación precisamente de desesperanza, que lleva a que las personas perciban que sus recursos personales ya no son suficientes para poder enfrentarlo. Así que esta necesidad de mantener control sobre los fenómenos de la vida cotidiana o de la vida misma pueden llegar a causar también estrés u orillarnos con más
digamos, probabilidad a tener una vivencia de situación estresante. Por supuesto, hay cosas de todos los días, colegas, junto con cosas buenas que nos pueden estar pasando día a día en el cotidiano y finalmente pueden llevarnos a la sensación de que el estrés está siempre presente. De hecho, es muy probable que todos nosotros, como individuos que estamos en una ciudad, les recuerdo que quienes vivimos en las ciudades, gozamos de más trastornos psicológicos. Qué bonito, ¿verdad? Gozamos de más trastornos psicológicos y también psiquiátricos. A diferencia de quienes viven por allá en el área un poquito más lejana de las ciudades, en lo que llamaríamos el campo, si se puede llamar así, o la parte pues a lo mejor más del suburbio, ¿no? Por tanto, es posible, colegas, que el solo hecho de salir a la calle todos los días, manejar, subirse al tráfico, subirse a Lázaro Cárdenas, ver que está lleno de carros, solamente verlo lleno y ver que ya en el siguiente semáforo hay un accidente y que se va a lentificar el flujo, ver que el semáforo está descompuesto, que alguien se pasó el alto y que a lo mejor casi causa un accidente frente a ustedes. Todas esas como pequeñas cosas finalmente se suman y pueden también ser fenómenos acumulativos que causan estrés. Y por supuesto hay un estrés muy particular que está ligado al trabajo. La actividad después de que ustedes salgan de la universidad, o sea, después de que dejen de ser estudiantes, se convierte su vida su centro de vida se convierte en la actividad laboral, o sea, trabajar, volverse parte de la población económicamente activa, ¿no? Así que, en ese sentido, es posible que su trabajo se convierta pues en el núcleo ya desde el momento que salen de la carrera hasta que ya nos jubilamos o nos pensionamos, ¿no? Entonces, hay profesiones, colegas, que evidentemente por su naturaleza exigente y de alto nivel de preocupación y de toma de decisiones, siempre como en la emergencia, es posible que sean profesiones más estresantes que otras. Por ejemplo, las personas que se dedican a ser paramédicos, los bomberos, los controladores de vuelo, ¿ok? Am, médicos, por ejemplo, anestesiólogos, ¿no? Que tienen que estar controlando constantemente estas reacciones hasta a veces adversas, ¿no? A los fármacos, etcétera. Es decir, hay ciertas profesiones más estresantes que otras. Y particularmente, colegas, las profesiones que están ligadas a tratar con humanos son altamente estresantes. Particularmente, por ejemplo, oficios o profesiones como la educación, los profesores siempre están sometidos a altos niveles de estrés, hay mucho agotamiento, hay mucho burning out, y profesiones pues como las nuestras, ¿no? Que siempre estamos como en la condición de estar atendiendo psicológicamente al otro. Fíjense que en Estados Unidos hace ya bastante tiempo, hace más o menos unos 40, 50 años, se les ocurrió hacer un análisis de estos eventos vitales que les comentaba hace un momento para ver cuáles eran los eventos que consideran la población norteamericana que les causa más estrés. Y como ven aquí hay una lista que está, digamos, como asignado un valor de estrés que viene con ese evento de vida. Como ven, hay cosas que son bastante naturales, como la Navidad. La Navidad también causa estrés. Pero hay cosas no normativas, ¿no? Por ejemplo, como la muerte del cónyuge, parece ser que en Estados Unidos le dan el valor más alto, 100 puntos de valor para la sensación de estrés. Vean que estos eventos entonces vitales pueden graduarse, pueden dar diferentes condiciones de estrés a las personas o tener una sensación de afectación diferente en relación con ese fenómeno de vida, ¿no? O sea, son cosas que nos van a suceder en la mayoría en la vida, algunas un poco más esperables que otras, pero finalmente todas causarán cierta preocupación. Y como ven, pues interesante ver, ¿no? Que las que tienen que ver con la pareja, con estar con la pareja, como el divorcio, la muerte, por ejemplo, del esposo o la esposa, son de las que causan, al menos para la población anglosajona, causan mayor estrés. Así que muy atentos a estos eventos vitales cuando los pregunten o en la historia clínica que hacemos con nuestros pacientes o clientes surjan estos eventos, ¿no? Porque evidentemente estos ya pueden llevar
a mayor estrés. Imagínense que ustedes les van a tocar muchos de estos pacientes que vivieron, ¿no? O muchos adolescentes que han vivido, o niños incluso que han vivido las pérdidas de padres, abuelos, hermanos, ¿no? Por COVID en este periodo de pandemia. ¿Cuántos de ellos, ¿no? Van a tener esta sensación de haber vivido un estrés muy alto en un periodo de vida tan crítico como la infancia o la pubertad o la adolescencia, ¿no? Ok, ¿cuáles son los efectos que ya podemos ver sobre nosotros, sobre nuestros pacientes o clientes, cuando ya el estrés está, digamos, como instalándose? Esto que ven aquí es la curva, digamos, de la curva de adaptación, ¿ok? Es la respuesta general al estrés que vamos a tener los humanos. Es el modelo típico de respuesta general al estrés que puede vivenciarse por cualquier ser humano en los diferentes, digamos, contextos. Como ven ustedes, hay tres momentos. El primero se conoce como el periodo de alarma, donde tenemos sobre todo una respuesta muy intensa del sistema simpático, ¿se acuerdan? Que tenemos el sistema nervioso autónomo, que ustedes revisaron en neuroanatomía, y que en este caso, sobre todo el sistema que nos activa o que más bien intensifica respuestas biológicas como la dilatación de la pupila, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la respuesta eléctrica de la piel, etcétera, están dentro del departamento neuroanatómico a cargo del sistema nervioso autónomo o vegetativo, que así le llaman todavía algunos neurólogos. Dentro del sistema nervioso autónomo hay dos divisiones, o son dos subdivisiones: sistema nervioso simpático y parasimpático. Recuerden que ustedes ya revisaron esto probablemente en procesos. Cuando tenemos una emoción como el miedo, por ejemplo, habitualmente esperamos que este sistema biológico, sistema nervioso autónomo, actúe activando fisiológicamente para hacer frente a las demandas, pero luego hay un sistema nervioso parasimpático que, digamos, regresa a su estatus normal las funciones internas, funciones fisiológicas. ¿Ok? Aquí el asunto es que ante eventos estresantes pareciera que el sistema nervioso autónomo lucha todo el tiempo, todo el día, con esta condición estresora. Imagínense un soldado que está ahorita ya en la guerra de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y que vemos como todo el tiempo tiene que estar como en una especie de actitud de emergencia, ¿no? Vemos entonces un sistema nervioso autónomo que siempre está ágil, liberando adrenalina, noradrenalina, que siempre hay una gran cantidad de acetilcolina a nivel de los músculos porque están preparados para hacer una respuesta rápida. Vean cómo empieza nuestra curva. Empieza nuestra curva en esta, déjame traer el puntero, en esta parte, y poco a poco vamos viendo cómo vemos esta respuesta entonces elevada de alarma, o sea, y esta línea de en medio es como el nivel, digamos, natural de respuesta que podemos tener. Nuestros recursos típicos nos dan para esto, pues, pero de pronto la exigencia elevada por un fenómeno del ambiente, como en este caso, imagínense, vuelvo. Imagínense que estamos hablando de una mujer violentada, ¿no? Que todos los días ve o espera estas discusiones con la pareja. O vemos a un padre de familia, ¿no? Que todos los días tiene que, pues, estar pensando en cómo tiene que proveer a lo mejor a su familia porque tiene a lo mejor a su esposa enferma, a lo mejor tiene niños con discapacidad en casa. Él es un proveedor central y por lo tanto siempre está finalmente en esta situación, ¿no? De alarma. Vean que en algún momento determinado pasamos a la fase de resistencia, es decir, hay un periodo que puede ser largo o corto, eso la verdad tiene muchas variantes, dependerá de cada individuo y sus condiciones de salud general, tanto salud psicológica como salud física. Vean cómo aquí vemos en la fase de resistencia, vemos cómo el individuo trata de permanecer resistiendo a las condiciones estresantes y a pesar de que el ambiente sigue demandándole que permanezca alerta, ya no puede haber más alerta, es decir, más bien se sostiene la respuesta fisiológica lo más posible, pero llega un momento en el que pasamos por la fase de agotamiento, es decir, los recursos fisiológicos eh,
ya no pueden soportar, ni tampoco los psíquicos pueden soportar esta fase de resistencia. Vean que en este sentido es como se usa un poco la palabra estrés desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? O sea, una viga, un ladrillo, un material físico en un edificio puede soportar cierta fricción, ¿no? Cierta tensión, cierto peso, como cuando ustedes ponen en un librero una cantidad enorme de libros y llega un momento que la misma madera se va a romper, ¿no? Porque ya no resistió. En este caso ha sucedido lo mismo. El individuo ha agotado sus recursos, sobre todo recursos físicos y los psicológicos también, de tal manera que caemos entonces en la fase de agotamiento. En este caso, hasta es posible que nuestras energías o nuestras capacidades lleven incluso a digamos, una desregulación biológica que puede incluso ser mortal. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son algunas condiciones o situaciones particulares que pasan en estas fases? Como bien acá, como ven en la fase de alarma, ya decíamos, mucho de lo que vamos a ver es una resistencia, perdón, un inicio biológico alterado, ¿no? Vemos todas estas respuestas que ven aquí, si se fijan, están relacionadas con una fisiología que intenta hacer frente a las demandas intensificadas de un medio ambiente hostil. Pero luego en la fase de resistencia vemos que nuestro sistema nervioso simpático no puede retornar las variables a un estatus normal o típico. Es como muchos de nosotros, colegas, estamos con esta tensión muscular siempre en la cabeza, por ejemplo, en el músculo frontal o incluso en la parte posterior de la espalda, y siempre nos sentimos como con este dolor de cabeza, con esta cefalea tensional. No nos damos cuenta, pero para nuestros sistemas biológicos internos, el tener la piel tensada implica que hay algo muy grave afuera, que hay algo peligroso y por lo tanto tenemos que estar listos para actuar muscularmente y estamos tensando los músculos listos para la acción. Como en este caso pues no hay un estímulo real, sino que todo está en relación a la percepción, digamos, de algún punto que tenemos las personas sobre el ambiente hostil. Entonces, nuestros músculos y nuestro cuello siempre están tensados. Perdón, esto lleva a que entonces nuestro músculo frontal a nivel de encima de los ojos, en la frente pues, y nuestro cuello, nuestra espalda, en su momento, en algún momento del día empieza a darnos una señal de me duele, ¿ok? Es un aviso, finalmente, en nuestra biología que estamos llegando al límite de la resistencia. Estamos contracturando los músculos. Nuestro cuerpo nos está avisando que ya no puede más, que está resistiendo. Biológicamente está liberando grandes cantidades de sustancias químicas para mantener ese órgano o ese músculo tenso, pero va a llegar un momento en que nos va a pasar la factura. O sea, deberíamos de regresar a una situación normal, donde nuestro cuerpo esté relajado y tranquilo, pero no lo estamos llevando a eso. En ese momento, como ven ustedes aquí, hay grandes cantidades de resistencia en nuestro organismo y sobre todo la cantidad de energía que gastamos es muy alta. Es decir, tenemos esta elevación de glucosa porque el sistema nervioso, sobre todo el simpático, está gastando grandes cantidades de energía manteniendo a nuestro cuerpo. E incluso recuerden que en situaciones de estrés nuestro cuerpo puede asumir que parte de lo que va a venir en el futuro es una hambruna importante, no habrá alimentos e incluso puede ser que esta elevación de glucosa lleve a que estemos tratando de almacenar grasas, mayor ingesta de alimentos y también nos volvemos más llenitos, ¿no? Más gorditos, precisamente porque el estrés está incidiendo en que tengamos más energía, porque se está gastando, pero también porque se asume que el cuerpo tiene que prepararse para tener almacenes de energía. Posterior a esto, vamos a ver que en la fase de agotamiento, colegas, vemos un estrés severo ya en la persona. Vemos que están muy cansados. Varios, si ustedes conocen médicos, enfermeras que estuvieron en pleno todos estos 2 años resistiendo y digamos, pues trabajando en las líneas médicas, llevando a que los pacientes pues pudieran sobrevivir y haciendo lo que podían en la primera fase de COVID,
vimos cómo nuestros médicos llegaron a este punto, ¿no? A estas reservas agotadas, cansados, varios de ellos incluso pues caían enfermos también por COVID, no solamente porque estaban en medio del fenómeno, sino porque también sus defensas, su nivel inmunológico estaba muy, muy bajo. Y obviamente en algún punto perdemos cierta capacidad de respuesta, es decir, puede existir incluso una especie hasta de neblina mental que afecte al individuo, que ya no puede pensar, no se puede concentrar. De hecho, es una de las primeras cosas que se da cuenta la persona que empieza a padecer cognitivamente, que ya no hay manera de poder enfocarse. Comete más errores, comete accidentes, tiene fallos, y eso es pues precisamente porque ya estamos en esta fase en la que los recursos ya no pueden más. ¿Cuáles son las consecuencias de pasar por todas estas fases y llegar al agotamiento? Pues precisamente estar en un estrés crónico, tenemos una mayor sensación de que hay desesperanza. Podemos tener entonces, aparte del estrés, estar camino a un proceso depresivo. Hay trastornos del sueño bien, bien importantes, desde insomnio, incluso de inicio, intermedio o de final. Tenemos alteración en las etapas del dormir. Hay una sensación obviamente de cansancio, incluso de cansancio psicológico. El paciente puede referirles esta sensación y obviamente lo más grave aquí es que hemos llevado nuestro organismo tan al límite que pueden haberse desarrollado enfermedades de tipo psicosomático. ¿Qué significa eso? Significa, colegas, que como ven ustedes en el diagrama que está de su lado izquierdo, vemos cómo el sistema nervioso autónomo en esta rama simpática que les comentaba está trabajando constantemente, haciendo que el área de las glándulas suprarrenales que están encimita de nuestros riñones estén liberando constantemente estas sustancias que solo deberían de estar presentes para momentos de mucho temor. Vean cómo hay un sistema que se activa aquí, el sistema hipófisis anterior, corteza suprarrenal, donde constantemente el hipotálamo está mandando mensajes a su secretaria, la hipófisis anterior, pidiendo que constantemente le pida a la corteza suprarrenal que libere precisamente este tipo de hormonas, ¿no? O de, pues sí, de sustancias químicas que son la adrenalina o la norepinefrina. Estas hormonas, que también se les conoce como adrenocorticoides o glucocorticoides, están constantemente haciendo que gastemos energía para poder nutrir funciones físicas o fisiológicas que se deben de tener en el momento de alto desgaste. Como estas, por ejemplo, necesitamos que exista gasto de energía porque hay una gran cantidad de latidos cardíacos para distribuir la sangre. ¿Qué puede pasar cuando esto se mantiene mucho tiempo? Pues podemos tener hipertensión, o sea, desarrollar ya un trastorno más de índole psicosomático o psicofisiológico. También tenemos siempre esta respiración alterada, ¿no? Así que podemos desarrollar asma o incluso ciertos problemas de apnea. Tenemos un corazón que está bombeando constantemente y en este caso podemos desarrollar enfermedades, por ejemplo, de tipo coronaria o bien incluso trastornos cardíacos que tienen involucramiento con la capacidad que tienen las arterias para conducir la sangre. Y por supuesto, uno de los órganos que más sufren esto, porque se le está exigiendo cantidades masivas de nutrientes y que esos nutrientes estén desglosados para que vayan rápidamente al torrente sanguíneo, es el estómago. ¿Okay? El estómago y todo el sistema digestivo es al que más se le exige que esté constantemente desdoblando alimentos. Entonces vamos a desarrollar trastornos gástricos, ¿no? Como las úlceras sangrantes, o las úlceras estomacales, que en su momento pues llevan a menor capacidad digestiva, ¿no? Entonces vean cómo desde el cerebro que se mantiene atento al medio ambiente y descubre que hay una emergencia, que hay un peligro, que hay algo que no está bien, que en mi colonia es muy insegura, que mi esposa me está maltratando o que me tiene en esta situación de violencia. O este niño, ¿no? Que está en una situación desventajosa y está siendo abusado o hay negligencia en su cuidado por los padres. Entonces, estas son situaciones estresantes o momentos estresantes que pueden llevar a pues que este sistema del eje hipotalámico pituitario adrenal se active.
y por lo tanto la hipófisis constantemente está exigiendo que exista esta liberación de sustancias junto con precisamente lo que hablábamos, estas hormonas adrenocorticoides como el cortisol, para que constantemente se esté dando energía. El problema de esta petición constante de energía es que va a llegar precisamente lo que decíamos, un agotamiento. ¿Cómo nos enferma? Entonces el estrés, colegas, ya avanzábamos hace un momento. Uno de los fenómenos más notorios es alteraciones de la frecuencia cardíaca y por lo tanto de la presión arterial. Vamos a tener entonces en algún punto este aumento de la frecuencia cardíaca que puede llevar a que existan estas plaquetas o esta placa como sarro que se forma alrededor de las arterias y poco a poco las arterias también se endurecen y pierden su capacidad elástica para llevar suficiente cantidad de sangre, ¿no?, a nuestro organismo. Podemos tener un aumento de colesterol y placa arteriosclerótica. Recuerden que se le está pidiendo constantemente grandes cantidades de energía a nuestro cuerpo e incluso se almacenan ciertos componentes, ¿no?, de grasa en el tejido adiposo de nuestro cuerpo porque el sistema biológico asume que va a haber una hambruna. Y no solamente eso, sino que tiene que asumir que como se le está pidiendo grandes cantidades de energía, tiene que tener siempre reservados. Y esas reservas le van a servir siempre para estar como proveyendo al organismo de suficiente energía. El organismo sigue, digamos, como la tendencia, ¿no? Cuando tenemos entonces aumentos de colesterol en sangre y tenemos entonces esta liberación de ácidos grasos, podemos tener entonces formación de coágulos en la sangre. Y también estos coágulos pues también van a llevar a esos taponamientos que pueden generar también pues algún tipo de problema, por ejemplo, vascular, ¿no? Ya oclusiones o taponamientos que generan áreas, por ejemplo, de falta de oxigenación. Por supuesto, una de las cosas que vemos constantemente en las situaciones de estrés es que tenemos un sistema inmunológico que ya no es funcional, que lo hemos llevado, digamos, como al límite. El individuo puede enfermarse más constantemente, tiene más dificultades para luchar contra bacterias, hongos o infecciones por virus y esto definitivamente puede causar pues más un problema encima, ¿no? Más allá de la condición estresante. Finalmente, colegas, para terminar esta parte de presentación, fíjense que en psicología se ha investigado desde el siglo pasado, por allá de 1970 en adelante, si hay personas que tengan más tendencia a vivir estrés que otras. Y resulta que sí. Encontramos que hay personalidades, incluso hay test en psicología que buscan cómo identificar estas personalidades o estos individuos que tengan personalidad tipo A, es decir, personas que enfrentan la vida más bien de esta forma, son competitivos, son agresivos, más bien están preocupados siempre, son personas preocupativas, es difícil que deleguen cosas, son personas controladoras, generalmente controladoras. Así que este tipo de personas con esta manera habitual de comportarse parece ser que tienen mayor tendencia a desarrollar enfermedades por estrés y por lo tanto van a terminar en el consultorio psicológico más personas de este estilo, quizá de las que tengan una personalidad conocida como la de tipo B, que son un poquito más tranquilos, más relajados y digamos que pueden dejar pasar, ¿no?, las cosas graves de la vida sin quizá involucrarse demasiado o sin tener esta sensación de que tienen que controlarlo todo, ¿no? Entonces las personas que somos controladoras, cuidado porque son las que estamos más en riesgo. Ahora bien, les recuerdo, colegas, para terminar que ustedes van a aprender en la carrera un poco más de esto. Aquí solamente lo pongo como a manera de cierre. Les recuerdo que los individuos tenemos maneras, formas, recursos, herramientas psicológicas para poder hacer frente a las situaciones difíciles de la vida, a esos eventos vitales, ¿no? Y hace algunos ayeres en la escuela psicoanalítica ya nos hablaba de estas maneras en las que el yo, si seguimos esta estructura del aparato psicológico psicoanalítico, psicodinámico, hay tres apartados, ¿no?, en este aparato. Y el yo, que aparentemente es quien en su momento tiene que lidiar con la realidad y todos sus problemas, nuestros colegas psicoanalíticos mencionaban algo que ellos llamaban mecanismos de defensa, es decir, formas en las que este yo puede lidiar con el medio ambiente y poder, digamos, salir lo más airoso posible. Hoy en día, la escuela cognitiva
ha, digamos, como trasladado un poco esto que llamamos los mecanismos de defensa. Hoy en día los llamamos más mecanismos de afrontamiento, es decir, las formas en las que damos batalla, digamos, psicológica a los eventos difíciles. Y como ven, bueno, pues aquí aparecen algunos que a lo mejor ustedes conocían como los mecanismos de defensa y que, como les menciono, pues ahora se conocen más como estos mecanismos de afrontamiento. ¿Cómo hacemos, no, los humanos hoy en día para poder vencer estas situaciones estresoras y, digamos, pasar como quien decimos, ¿no? Pasar por el lodo y no ensuciarnos? En este sentido, vuelvo, colegas, estos pues no son motivo, digamos, de nuestro estudio, pero me interesa mucho que ustedes reconozcan que ante todo esto que estamos hablando, que resulta más psicofisiológico, hay recursos con los cuales podemos proveer a nuestros clientes o pacientes para que puedan hacer un manejo lo más, digamos, sano posible del estrés, que es, como ya dijimos, casi imposible de eliminar, más si vivimos en las ciudades y más cuando tenemos estos eventos que decíamos eventos vitales, ¿no? Ya sea los no normativos o los normativos que tenemos que hacerles frente en algún momento de nuestras vidas, pero tenemos estos recursos, estas herramientas que ustedes como psicólogos pues desarrollarán en un futuro para poder darle acompañamiento a nuestros pacientes. Pero pues todas estas variables psicofisiológicas ustedes tendrán que tenerlas en cuenta porque son parte de lo que van a hacer en su historia clínica, ¿no? Preguntar todo esto de en qué fase se encuentra el paciente estresado y si está, cuáles son los recursos, en este caso, mecanismos de afrontamiento que la persona ha estado usando. O a lo mejor no ha usado ninguno y por eso es que el estrés lo está inundando mucho más, ¿no? Y ustedes necesitan apoyarle ahí para que nuestro cliente o nuestro usuario tenga nuevas ideas, nuevos, digamos, como tips con los cuales poder salir adelante. Así que nos vemos en la siguiente charla, colegas. Atentos con su tarea y seguimos por aquí.